seguir analizando quién es Dios y respondiendo a la pregunta que la humanidad a lo largo de toda su historia se ha hecho, la más grande de todas: ¿quién es Dios? Y Él se manifiesta por medio de sus atributos. Así que cuando escuché el tema de este periodo de tiempo, me emocionó mucho, porque entonces digo, la única forma de ser transformados, la única forma de agradar a Dios, de caminar en su voluntad, es conociéndolo profundamente. Pero antes de comenzar, quisiera orar. ¿Les parece si cerramos nuestros ojos y oramos por la salud de nuestro pastor, que está un poco debilitada, y por el mensaje de esta mañana? Padre Santo, Padre de gloria, Dios Todopoderoso, Dios Creador del cielo y de la tierra, como iglesia, Señor, venimos con un corazón humilde, un corazón humillado a tu voluntad, deseando, Padre Santo, ser transformados, deseando, Señor, verte a ti, deseando, Padre bendito, que tú obres en nuestras vidas. Y como iglesia también te queremos rogar, Señor, por la salud de nuestro pastor. Te rogamos, Dios, que ahí donde Él esté, fortalezcas su cuerpo, fortalezcas su mente, Señor, su corazón. Te rogamos un pronto, Señor, alivio para el dolor que Él está sintiendo. Padre Santo, guarda su vida, guarda su familia también. Lo dejamos delante de ti, confiando en que tú tienes el control de todas las cosas. Y también quiero rogarte, Señor, por el mensaje de esta mañana, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo. Espíritu Santo, sé tú predicando un mejor sermón del que yo pudiese jamás predicar. Quiero depender de ti, Señor, para presentar la palabra fielmente, explicarla y aplicarla de una forma correcta. Descanso en ti, Señor, en tu soberanía. Descanso en tu gran amor, en tu infinita misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, si tienen su Biblia en sus manos, ábranla, por favor, que la vamos a usar. Vámonos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 al versículo 31. El título de este sermón es el siguiente: dependiendo de la soberanía de Dios. En este periodo de tiempo vamos a estar entendiendo, vamos a estar viendo qué la palabra dice acerca de la soberanía de Dios. Y antes de leer, permítanme dar conceptos y ideas que nos van a centrar y nos van a ayudar en esto. La soberanía de Dios es un término a veces malentendido o no entendido al 100%. Es por eso que entonces no vivimos como deberíamos vivir. Es por eso que sufrimos en un punto, digamos, exagerado al que deberíamos de sufrir. La vida cristiana está rodeada por momentos buenos, por momentos malos, por temporadas buenas, por otras malas. Pero al no entender, hermanos, la soberanía del Señor, entonces nosotros no disfrutamos del Señor, no disfrutamos del Padre. Vemos la soberanía de Dios en la Biblia, en la vida de las personas que nos rodean, y también quizás la hemos visto en nuestra propia vida. Sabemos, por lo menos en teoría, de que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente que tiene el poder para hacer todas las cosas que Él desea, pero ¿lo estamos viviendo? Hermanos, la soberanía de Dios es el poder y el derecho que Dios tiene de hacer todo cuanto su voluntad desea y llevar a cabo todos sus decretos. Es ese atributo de Dios que le permite al Padre Creador hacer promesas y cumplir esas promesas a lo largo de toda la historia. Nos encanta escuchar las promesas de Dios, ¿verdad? Nos encanta, porque entonces nos animamos, estamos felices, pero a lo mejor su soberanía no nos gusta tanto. La soberanía de Dios es ese poder, hermanos, esa habilidad, esa sabiduría que solo Dios tiene desde la eternidad para orquestar todo lo que acontece en el mundo. Y cuando digo todo, es todo. Y hermanos, entender esto y pido gracia al Señor para que me dé la capacidad de saberlo explicar, para que entonces lo podamos vivir, es muy determinante. Porque si entendemos, hermanos, la soberanía de Dios, nuestra vida cristiana va a tomar un giro diferente. Vamos a disfrutar del Señor. Hermano, el grado de paz
el grado de gozo que tú experimentas día a día va a depender de la confianza que tú tengas en dicha soberanía. Y esta soberanía tiene muchas implicancias. Si nosotros entendemos la soberanía, entonces nuestra vida de oración cambia, nuestra vida sentimental cambia, nuestro futuro, cómo vemos lo que va a venir, entonces cambia, nuestra vida familiar cambia, porque entendemos que Dios orquesta todo lo que sucede en el mundo. La Confesión Bautista de 1689 define la soberanía de Dios de la siguiente manera: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo, es decir, lleno de conocimiento y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Y es que la soberanía de Dios, hermanos, define a Dios por sí misma. El momento que Dios no tenga el dominio sobre algo que pasa en el mundo, deja de ser Dios. Si hablamos de un Dios todopoderoso, es todopoderoso, es el 100%. Si Él pierde el dominio sobre algo, si algo se le escapa, si dice, uy, me equivoqué, entonces no es Dios. Y estamos siguiendo a alguien que no tiene todo el poder, y Dios tiene todo el poder. Y la declaración, la Confesión Bautista dice, continúa: sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia de la voluntad de las criaturas, ni se le quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, es decir, de las reacciones que producen nuestras decisiones, sino que más bien las establece. Él establece la paga del pecado, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y su fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Si bien el humano tiene responsabilidad, tiene la capacidad de decidir hasta cierto punto, nunca su decisión, su capacidad de tomar ciertos caminos o no tomarlos, nunca va a estar por encima de lo que Dios ya ha establecido, porque el humano no es soberano, el soberano es Dios. Y para entrar a este pasaje, hermanos, simplemente tengamos en claro que la iglesia primitiva estaba naciendo. Cuando se escribió este pasaje, en el capítulo 4 de Hechos, tenía no más de 2 meses que Jesucristo había ido a reinar en el cielo con el Padre, a la derecha del Padre. Y en esta ocasión, Pedro y Juan salieron a predicar, sanaban enfermos, anunciaban las buenas nuevas del Evangelio, predicaban el hecho de que Cristo venció a la muerte, que Cristo ha ascendido con el Padre. Y ustedes recordarán versículos anteriores, cuando Pedro predicó, 5,000 personas se convirtieron al Evangelio. Pero obviamente esto causó molestias en las autoridades, en los sacerdotes y en los saduceos. Por tanto, estas autoridades amenazaron a nuestros hermanos Pedro y Juan y les pidieron que no vuelvan a predicar su evangelio de su Cristo. Fueron amenazados y fueron también metidos a prisión una noche, y ellos pasaron en la cárcel a causa de predicar el evangelio y de traer las buenas nuevas a las personas. Hermanos, hay mucho que aprender de la iglesia primitiva, hay demasiado que aprender. Y pienso yo que a lo mejor el estado actual de la iglesia es porque nos hemos apartado del modelo bíblico, del modelo de la iglesia primitiva en muchos aspectos. El pasaje que vamos a leer a continuación muestra claramente, hermanos, la dependencia y el conocimiento que esta iglesia tenía de su Dios, un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Si me acompañan con su mirada, Hechos 4, 23 al 31, dice, Nueva Traducción Viviente: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. El 24 dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David,
tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. El 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaban determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. El 31 termina diciendo: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. El sermón que estoy ejecutando en estos minutos va a girar en torno a una idea principal. ¿Cómo se vive la vida cristiana cuando se confía genuinamente en un Dios soberano? Y las implicancias que esto trae en nuestra vida de oración. ¿Cómo entendemos las circunstancias a nuestro alrededor? ¿Cómo interpretamos y vivimos las Escrituras? ¿Cómo testificamos acerca de Cristo? Y cómo la confianza en la soberanía de Dios afecta los resultados de la oración. Pedro y Juan, como mencionaba, salieron de la cárcel, corrieron a sus iglesias, a sus hermanos, a decirles lo que había pasado. Y quisiera por un minuto que hagamos un ejercicio mental. Imaginémonos que nuestros pastores, nuestros diáconos, siendo hoy domingo, vienen un poco sucios, un poco sudados, y nos cuentan que el día de ayer los apresaron porque estaban predicando de Cristo. Los apresaron porque estaban contando a las personas de que hay un Cristo vivo, un Cristo redentor, un Cristo que puede darles vida eterna. Imagínense cómo nosotros, hermanos, reaccionaríamos a eso. Quizás algún hermano podría decir: seamos prudentes, mejor vámonos de aquí, reunámonos en secreto. Tal vez alguien más puede decir: hablemos con los abogados de la iglesia para estar protegidos, siempre es bueno saber qué pasa, ¿verdad? O algún hermano quizás más astuto diría: háblale al familiar que tiene un contacto con el gobierno para que se calmen con nosotros, ¿verdad? Porque no hacemos nada malo, predicamos. Alguien más diría: dejemos pasar unos días, a ver que las aguas se calmen y luego salimos y seguimos predicando. Alguien diría: tenemos que ser mansos, pero no mensos. Tenemos que ser astutos, hermanos. Quizás esta es una señal de Dios para que no caigamos, o nuestros pastores no caigan en la cárcel. Hermanos, muchas de estas respuestas quizás pueden pasar. Es muy probable que alguien responda de esa forma frente al ataque, frente a la prueba, frente a la persecución. Los amenazaron y, en otras palabras, le dijeron: los vamos a perseguir si siguen haciendo lo que están haciendo. Pero ahora, ¿cómo reaccionó la iglesia primitiva, hermanos? Ellos corrieron al trono de Dios porque sabían que Dios controlaba a esas personas, que Dios controlaba cada cosa, cada evento humano, hasta el más mínimo detalle en sus vidas. Él la manejaba y lo orquestaba. Para responder de esa forma, para orar de esa forma, la iglesia primitiva necesariamente conocía a su Dios soberano. En primer lugar, para empezar, la dependencia en la soberanía de Dios afecta tu vida de oración. Si me acompañan con su vista, versículo 24, dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos alzaron sus voces en oración a Dios, oh Señor soberano, le dijeron, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ellos no temieron, hermanos, no cuestionaron a Dios, no dijeron: ¿por qué, Señor, estamos sufriendo? ¿Por qué tenemos que llorar? ¿Por qué tenemos que ser apresados si es que estamos predicando el Evangelio? No se desanimaron, ellos oraron. No se dividieron sus opiniones, ellos oraron, hermanos. No se escondieron tras las amenazas. Determinaron
seguir adelante, determinaron continuar predicando el Evangelio, ser fiel a lo que Cristo les había pedido días atrás. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Todos juntos alzaron sus voces en oración, dice el versículo. Otra versión dice, unánimemente ellos oraron. Es decir, con un mismo sentimiento, un solo entendimiento de lo que está pasando. No interpretaban los eventos que ellos vivían de diferente forma. Ellos tenían una sola resolución y era continuar. Porque el Dios al que servimos tiene todo el poder para librarnos. Y si tenemos que morir, Él dijo claramente, el que esté muerto, el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando dice, oh Señor, el oh me da una idea de asombro, ¿verdad? Porque tú no vas con tu esposa y le dices, oh ángel. Tú no saludas hacia las personas, ¿verdad? Pero ellos tenían reverencia, ellos asombraban al Dios del Señor que ellos servían. La palabra Señor en el Antiguo Testamento es Adonai y en el Nuevo Testamento es Kurios. Y los dos traen un significado de soberano, de un Dios todopoderoso, un Dios lleno de poder, de un Dios que puede hacer y deshacer lo que a Él le plazca. El hecho de que sea soberano nos garantiza, hermanos, de que todo está bajo su control, de que todo está bajo su dominio y que todo lo que pasa está bajo su santa, perfecta, grande voluntad. Él le dice, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Conocían a su Dios, conocían la ley también, porque para ese tiempo Génesis ya estaba escrito y ellos tenían copias y leían la ley. Y entonces proclaman a Dios como su Señor, como su soberano, como su creador de todas las cosas. El Señor, hermano, continuamente nos invita a orar, pone carga en nosotros, leemos su palabra y sabemos que la voluntad de Él es que oremos. Cristo fue claro, dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Porque el Señor sabe, Él tiene el poder. No tenemos otro camino, no tenemos otro lugar donde ir, más que su presencia, porque Él tiene el dominio sobre todo, tiene el poder. Así que vieron a un Dios soberano, a un Dios creador. Y segundo punto, versículo 26 y 27. Si tienen sus Biblias, pongan su mirada ahí. Dice, el punto 2 es, la dependencia en la soberanía de Dios afecta cómo interpretamos las Escrituras. Versículo 25 dice, hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra del Mesías. Hermanos, la iglesia primitiva conocía a Dios y por eso interpretaba correctamente las Escrituras. Dicen en el principio, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo. Y Dios reveló palabra, Dios inspiró a David, porque desde que empieza diciendo, porque estaban tan enojadas las naciones, hasta el final es una copia textual del Salmo 2. Así que como cristianos, como iglesia creemos en la total, que se llama plenaria, y en la revelación verbal de las Escrituras. Cuando digo plenaria, es decir que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Dios inspiró las Escrituras. Dios reveló a personas pecadoras como nosotros que fueron tomadas por el Espíritu para escribir la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando digo inspiración verbal, me refiero a que palabra por palabra en los manuscritos originales fueron el deseo de Dios para nosotros. Ellos conocían a un Dios creador, como vimos, ellos conocían a un Dios soberano y ellos también conocían a un Dios revelador, a un Dios que manifestó su voluntad por medio de la palabra. Pero ellos también tenían que empezar a vivir una vida diaria. Y si ponemos nuestros ojos en los versículos 27 y 28, lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, la dependencia en la soberanía de Dios te enseña a pensar teológicamente y por lo tanto afecta la manera en cómo
vemos los acontecimientos de la vida diaria. El 27 dice: de hecho, eso ha ocurrido aquí en la misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Y el 28 dice: sin embargo, y ojo aquí, hermanos, 28, todo lo que hicieron estos personajes ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Tanto Herodes Antipas, tanto Poncio Pilato, los gentiles y también el pueblo de Israel, el propio pueblo de Dios, pensaron que con matar al Cristo del cristianismo iban a detenerlo, iban a menguar, pero fue todo lo contrario. Es ahí donde el cristianismo toma fuerza. Es ahí donde muchas personas son convertidas y empiezan a predicar y empiezan a viajar y empiezan a proclamar las buenas nuevas. No pudieron matarlo porque Él venció a la muerte y resucitó al tercer día y ascendió donde su Padre, donde nuestro Padre. Y en su soberanía permitió todo esto para que el cristianismo empiece a tomar fuerza y empiece a tomar forma. Hermanos, pensemos en este momento. Dios toma la maldad de Herodes, de Pilato, de los gentiles y de Israel para consumar su plan de redención y perdonar a sus hijos. Nos damos cuenta al Dios, hermanos, que nosotros adoramos. Nos damos cuenta quién es Dios, el cual nos ha llamado a su presencia, nos ha invitado a ser sus hijos. Nos damos cuenta, hermanos, lo grande que es Él. Nos damos cuenta que puede usar maquinaciones supuestamente humanas. Ellos decidieron matarlo. Entonces Dios, en su soberanía, como Él tiene el dominio de todas las cosas, usa el deseo de matar al Cristo para consumar su plan de salvación. Hermanos, Satanás, la carne y la maldad del mundo son siervos de Dios. No pienses, hermanos, que el diablo puede hacer de las suyas. Sí las hace. Estamos en guerra espiritual. Eso nadie lo niega. Pero es una guerra que ya fue ganada. Satanás lo único que hace es ser siervo de Dios para cumplir sus planes eternos en el mundo, para pulirnos como cristianos, para mostrarnos quién es Él, para que Él se revele. Pilato, una vez más, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel pensaron que hacían de las suyas, pero todo lo contrario. Dios controlaba sus decisiones, por más perversas que ellas sean. Él no los llevó a pecar porque Dios es un Dios santo, pero en su completo poder y soberanía, Él orquestaba cada decisión que ellos tomaban para que todo suceda en su tiempo. Romanos 3:25 dice: Dios exhibió públicamente a Jesús. Y aunque suene un poco fuerte, pero Herodes y Pilato y todos sus secuaces, ellos no crucificaron a Jesús. Fue el Padre quien lo exhibió públicamente. Y ese es el Evangelio, hermanos. Entendemos que el Padre Todopoderoso desciende al mundo para morir por los pecados tuyos y míos, para que nosotros podamos restablecer la relación rota provocada por el pecado, para que entonces podamos ser hijos de Dios, para que podamos tener una oportunidad de volver a casa, una oportunidad de amar a Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo voy a repetir, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después, Dios envió a su Hijo. Cuando preparaba esto decía, la verdad se me salían las lágrimas porque decía, ¿cómo Dios en su poder pudo alinear la cronología mundana, la cronología de personas que lo odiaban, de personas que lo llegaron a crucificar, con la cronología divina para que en un punto cero estas dos se encuentren y Cristo pueda morir? Y entonces el Evangelio tenga sentido. Y entonces nosotros podamos ser salvos al creer en el Señor, en nuestro Señor y Salvador.
Ni un minuto antes, ni un minuto después. Él envió a su Hijo Jesucristo en el tiempo perfecto y Él murió también en el tiempo perfecto. En el tiempo que Él había determinado. Cuando Adán y Eva pecaron allá en Génesis, yo lo llamo de esta forma, como que empezó el reloj redentor de Dios. Empezó a sonar tic, 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 tic. Y toda la historia de la redención, el pueblo de Israel, los profetas, todos los 4,000, cerca de 4,000 años que tuvieron que pasar para que la hora cero de la crucifixión llegue, todo fue orquestado por el Señor. Todo fue orquestado por su soberanía y por su completo poder. Dios, hermanos, creó el planeta Tierra y todo el universo para desplegar lo que su mente había pensado y había planificado hasta llegar al Gólgota, que fue el lugar donde Cristo fue crucificado. Y después del Gólgota todo sucede para gloria y honra de Él. Muchos teólogos afirman que fueron 4,000 años ese reloj de redención para que llegue la plenitud del tiempo, para que Cristo nazca y muera. Hermano, Dios entretejió la historia del mundo y también entreteje la nuestra. El Dios que entretejió el plan de redención, el Dios que entretejió el mundo, que formó todo lo que ves a tu alrededor, también entreteje nuestra vida. Y cuando decimos tener un Dios soberano, es bonito, suena bien, pero cuando lo vivimos es diferente. En el año 2013 recuerdo, con mi familia orábamos mucho por mi padre. Orábamos para que, si él no había nacido de nuevo, que Dios en su misericordia lo salve. Porque iba a la iglesia, pero cuando podía, cuando no llovía, cuando no jugaba su equipo, casi no oraba, no tenía un interés por buscar del Señor, de abrir la palabra. Y entristecía mucho nuestro corazón como hijos y con mi madre también. Orábamos por él. Decíamos, Señor, hemos intentado las 1,000 formas de que él se comprometa con la iglesia, de que él venga al grupo de varones. Hemos intentado 1,000 formas. Pero, Señor, te entregamos tu vida. No podemos más. No somos nosotros los que cambian corazones. Nosotros no tenemos ese poder, es solo el Señor. Es solo el Espíritu Santo que puede hacer eso. Recuerdo en el año 2013, le diagnosticaron una enfermedad un poco grave en su estómago. El diagnóstico del médico fue bien triste y desfavorable. Ellos decían, el doctor incluso le dijo, Señor, nunca he hecho esta operación. Va a ser la primera persona con la que experimente, porque eso fue lo que pasó, experimentó en mi papá. Y no garantizo que usted viva. Año 2013. Yo tenía la oportunidad de decirle, Señor, ¿por qué vas a matar a mi papá? ¿Por qué me lo vas a quitar siendo yo tan joven? Yo tenía la oportunidad de reclamarle a Dios, ¿por qué tienen que ser así las cosas? Y fue un día en el 2013. Yo estaba dormido, era la madrugada. Y por alguna razón me levanté como 5 de la mañana, creo 4 de la mañana. Salgo de mi cuarto, veo la luz prendida abajo y digo, ¿qué pasó? ¿Se entraron ladrones? O mi mamá se olvidó de apagar, lo cual nunca pasaba. Entonces bajo, digo, ¿quién está por aquí? Bajo despacio porque por si había alguien, ¿verdad? Entonces yo podía correr. Bajo despacio, veo a la sala y estaba mi papá de rodillas, orándole al Señor, solo. Fue como Dios lo encontró, hermanos. Él se dio cuenta que la única respuesta para su vida, no solo para su problema físico, porque lo más probable era que muriera, la respuesta para su vida espiritual, el problema, o más bien la respuesta para sanar tantas cosas de su niñez, tantas cosas que lo hirieron cuando fue niño, cuando fue adolescente, era Cristo. No había otra solución. Y fue por medio de eso, por medio de la enfermedad,
que mi papá pudo entregar completamente su vida. Nunca lo había visto tan quebrantado. Y verlo ahí orando, lo único que decía, Señor, si tú no tienes poder, entonces, ¿qué tienes? Tú puedes transformar cualquier vida, cualquier corazón, por más fuerte que éste sea. Dios en su soberanía permitió que mi papá sufra y sea operado, pero le dio una oportunidad de seguir viviendo y está vivo. Hermano, tengamos paz. Seguimos a un Dios soberano, a un Dios que todo lo hace. Y esa soberanía a veces incluye enfermedad, a veces incluye pobreza, a veces incluye escasez, pero otras veces también incluye bendición, incluye plenitud, incluye alegría. Hermanos, tengamos paz. Todo lo que va a pasar en tu vida, absolutamente todo, y en la mía, va a ser determinado por lo que Dios ha determinado. Nada le va a sorprender. Todo lo que suceda va a ser porque Él lo quiso de esa forma y de esa manera. Y miren, hermanos, versículo 29, cómo sigue la oración. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, noten cómo oran ellos. O sea, pongamos atención cómo oran. Ellos no piden, hermanos, que las adversidades se vayan. Ellos no piden tener paz, por fin paz. Quiero, Señor, que me liberes de lo que está pasando. Hermanos, ellos piden valor para predicar la palabra. Ellos no piden que se abran las cárceles para no ser de nuevo encarcelados. Ellos no atan, ellos no cancelan nada. Esta iglesia, hermanos, tenía un fuerte compromiso con la evangelización. Ellos estaban comprometidos con la causa de Cristo. La iglesia sabía lo que luego se escribiría en Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pablo también, hablándole a Timoteo, le dijo, todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Vivimos en un mundo diseñado para pecar, diseñado para hacer el mal, diseñado para desagradar a Dios, para no honrar su nombre, para no respetarlo. A.W. Tozer mencionó acerca de la iglesia primitiva. Él dijo, la iglesia primitiva no fue simplemente una organización o un movimiento, sino una encarnación ambulante de energía espiritual. La iglesia primitiva comenzó con poder, avanzó con poder y se movió siempre y cuando ella tuviera poder del Señor. Cuando ella no tenía poder, esa iglesia se agachaba, es decir, oraba para encontrar seguridad y para conservar sus ganancias. Pero sus bendiciones, tanto espirituales como materiales, son como el maná. Y cuando se guardan esas bendiciones y no las compartes, esas bendiciones se pudren. Es por eso, hermano, que creemos en las misiones, es por eso que lo hacemos, es por eso que hacemos viajes misioneros, porque necesitamos compartir con nuestra comunidad del Dios soberano, del Dios que tiene todo el poder para hacer y deshacer lo que Él le plazca. Es por eso, hermanos, que compartimos el Evangelio y te animo a ser un testimonio para las personas y empezando de tu familia, un testimonio para tu esposa, para tus hijos, de que tú sirves y sigues a un Dios soberano, a un Dios que todo lo puede y todo lo hace. Y como cuarto punto para ir terminando, versículo 31, cuarto punto, la dependencia en la soberanía de Dios afecta los resultados de la oración. Versículo 31 dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ellos tuvieron resultados, hermanos. Inmediatamente dijeron amén y Dios respondió. El primer resultado fue que Dios les recordaba que Él escucha sus oraciones.
A menudo Dios nos da pruebas tangibles, es decir, que podemos oír, ver, tocar, de que Él nos escucha, y esas pruebas aumentan nuestra fe. El hecho de ver a mi padre literalmente postrado ante Dios en una madrugada cambió muchas perspectivas que yo tenía. Yo pude ver a Dios actuando, de que la teoría de que Dios es soberano, poderoso, se materializaba. Y eso es hermoso. Y es hermoso cuando compartimos testimonios, cuando compartimos lo que Dios hace, nuestra fe aumenta. Por eso debemos compartir lo que Dios está haciendo. Debemos compartir nuestras luchas también, porque en medio de eso Dios se glorifica. Ellos, hermanos, el versículo dice, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y este también fue un resultado que ellos tuvieron. Pero ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Una gran pregunta en este tiempo, porque el concepto que vemos es que el que está lleno del Espíritu Santo, entonces tiembla, entonces se mueve, grita, hasta vomita. He visto algunas situaciones, en algunas ocasiones. ¿Qué es ser controlado por el Espíritu en realidad? ¿Cómo tú sabes, conoces que una persona está siendo controlada o que esté siendo llena del Espíritu Santo? Y la palabra es exactamente ese, ser controlado por el Espíritu. Cuando nosotros somos controlados con nuestro Espíritu, y entiéndase esto en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de buscar al Señor, en nuestra forma de relacionarnos, cuando nosotros somos controlados por el Espíritu, entonces los frutos de ese Espíritu del Señor afloran en nosotros. Y es ahí cuando nosotros podemos mostrar amor, aunque nos odien. Podemos mostrar amor, aunque nos persigan. Podemos mostrar gozo, aunque estemos enfermos. Podemos mostrar gozo, aunque las cosas no vayan como esperábamos. Podemos mostrar paz en medio de las dificultades. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que por alguna razón yo debería estar llorando, pero estoy gozándome en el Señor, porque Él tiene el poder. Es ahí cuando entonces tenemos amor, gozo, paz. Tenemos paciencia también con las personas que necesitan paciencia, que necesitamos paciencia. Es ahí cuando no respondemos a un grito de la misma forma. O si nos golpean una mejilla, mostramos la otra. Benignidad, bondad, fe. La fe es un don divino. Mansedumbre, templanza. La llenura que tengamos o la medida en que nosotros mostremos ese fruto va a ser la misma medida de la llenura que tengamos del Espíritu, hermanos. Y al mismo tiempo, la ausencia de los frutos habla también de la ausencia del Espíritu en el creyente. Entonces, necesitamos ir en oración y rogarle al Señor que por medio de su palabra, por medio de hermanos sabios, nos permita mostrar esa llenura que debemos tener, que como cristianos, como hermanos. Imagínense una familia, hermanos, donde todos estén llenos del Espíritu Santo y esa llenura se manifieste en que ellos son controlados por el Espíritu. Imagínense cuántas discusiones, cuántas conversaciones no sucederían. Imagínense cuántas cosas se pasaría por alto porque se aman, porque se tienen paciencia, porque son benignos, porque tienen bondad con las personas difíciles. Imagínense cuántas cosas evitaríamos. Efesios 4, 24 al 27 dice, pónganse, Pablo hablando a los efesios les dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos los que somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Algo que tenemos que tener claro, hermanos, y esto lo vemos en Efesios 1:3, es que Cristo está comprometido con el Padre de presentar a sus hijos sin mancha y sin pecado delante de Él. Por lo tanto, la santificación que experimentas cuando tú eres hijo de Dios es orquestada por el Señor. Él está comprometido y eso me da mucha paz,
porque si Él lo dejara a mi decisión, nunca me santificaría. Él está comprometido en nuestra santificación y eso no se sale de su soberanía, pero Él también espera cosas de nosotros. También tenemos responsabilidades, hermanos. Pablo dice, pónganse la nueva naturaleza, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo me pongo? O sea, aquí que diga la nueva naturaleza, ¿okay? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo materializo estas palabras? Y básicamente, hermano, es renunciar a ti mismo, renunciar a tus derechos. Cuando vienes al Señor, cuando entregas sinceramente y cuando el Espíritu del Señor te atrae para darte salvación, entonces pierdes tus derechos. Renuncias a ti mismo. Pasas a segundo plano y el primer plano lo ocupa Cristo. ¿Cómo entonces nos ponemos la nueva naturaleza? Una buena forma, una buena ilustración que Jesús hizo fue tomar la toalla y lavar los pies de sus discípulos, incluso del que lo iba a traicionar. Estamos, hermanos, en ese grado de humildad. Estamos en ese grado de compromiso con Dios por responder a su santificación. Estamos comprometidos en ser responsables, en el hecho de que tenemos que ser intencionales en buscar las cosas de Dios, en buscar relaciones que den gloria a Dios. El último resultado que este cuarto punto arroja es que ellos predicaban la palabra con denuedo, es decir, Dios respondió su oración. Ellos no, como mencionaba, ellos no oraron diciendo, líbranos del mal y permite que dejemos de sufrir. No, el dolor es parte del proceso. El dolor, el sufrimiento es parte de ser cristiano. Pero ellos estaban enfocados en predicar la palabra. Veo aquí una oración cristocéntrica, hermanos. Nunca dijeron yo, nosotros, danos. Siempre quisieron dar en medio de la persecución. Y cuando digo persecución, era matanza en gran cantidad, a gran escala. Hermanos, para terminar, pueden tramar en nuestra contra muchas cosas. Pueden planificar hacernos daño. Y Satanás anda trabajando bajo el dominio de Dios, ojo, pero anda buscando la oportunidad exacta para que caigamos, para ser tentados, porque Dios no tienta a nadie. Pero todo lo que sucederá en nuestra vida, más bien todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y todo lo que va a suceder se encuentra bajo la providencia de Dios, bajo su soberanía, bajo su poder. Necesitamos orar, hermano, para que Dios nos dé esa confianza. A veces oramos, pero seguimos siendo incrédulos. Sí, Dios es un Dios creador, pero igual me sigo estresando. Igual ¿les ha pasado que el ojo se pone así como que a 1000 por hora? Tengo ansiedad todavía. Hay cosas que veo que no tengo el control, por lo tanto me estreso y por lo tanto sigo diciendo, Señor, ¿por qué? Y pierdo mi gozo y pierdo mi comunión también con los demás. Y cambio. Eso no es creer, hermanos, eso no es confianza. Necesitamos orar, pero necesitamos orar pidiendo confianza para que Dios nos dé la capacidad de creerle a Él, de que tengamos claro de que Él es un Dios omnipotente y su poder se extendió desde la eternidad pasada y se va a extender hasta la eternidad futura. Cada vez que yo he caído en la ansiedad, he caído en la preocupación del futuro, he caído en qué pasará si es que pasa esto, o qué pasará si esa persona le dice esto y luego me dice a mí. Cada vez que he caído en eso es porque me he desenfocado. Y hermanos, el secreto de la vida cristiana va a estar en el hecho de que nosotros contemplemos a Cristo. El hecho de que veamos al Padre como el Dios creador, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. El momento que nosotros dejamos de ver a Cristo, de ver su grandeza demostrada a lo largo de toda la historia, y vemos los problemas, vemos la situación, vemos a la persona, vemos la enfermedad,
Es ahí cuando caemos en la ansiedad. Y es por eso ahí que incluso hay cosas más graves, la depresión viene en nuestra vida. Necesitamos volver a Cristo. Necesitamos poner nuestra confianza en Él. Entonces, cuando he caído en eso, es siempre el mismo patrón, me desenfoco. Pero cuando vuelvo y veo y vuelvo a confiar en el Señor, veo que Dios ha determinado todo lo que sucederá en mi salud, en mi economía, en mi situación migratoria, en mi situación sentimental, en mi situación familiar, en tu relación padre-hijo, hijo-padre, en tu matrimonio. Todo está determinado por el Señor, todo está escrito, hermanos. Por eso les animo, para terminar, les animo, no teman, no temamos, hermanos, no temamos del futuro, no temamos de lo que va a venir, no temamos de lo que tenemos que hacer esta semana. Estemos completamente confiados en el Dios soberano. Dios ha demostrado, como decía, tener el dominio sobre todas las cosas, usar el pecado, incluso usar mi propio pecado para cumplir su voluntad. Si Dios lo ha demostrado una y otra vez, nuestra situación, nuestra vida no va a ser la diferencia. Él lo va a volver a hacer. Él sigue siendo Dios. Él es inmutable, Él no cambia. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo ha creado. Y eso incluye todo lo que estemos pasando, hermanos. Dios dice, no temas. Yo te he creado, yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre, te he dado salvación y te estoy santificando para un día glorificarte. No temas, dice el Señor, porque yo soy Dios. Te he dado todo y lo más grande que te he dado ha sido Cristo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Hermanos, no hay otra forma mejor de vivir. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma de asumir esta vida que es pasajera. No hay mejor forma de asumir mi situación de salud o la situación que estés pasando. No hay mejor forma de vivirla bajo la soberanía de Dios, bajo el Dios Todopoderoso. No hay otra mejor forma de vivir.